Bueno, vamos a comenzar esta charla, esta primera charla, sobre inteligencia artificial para todos. ¿Sí? Vamos a ir metiéndonos de a poco en este mundo que hoy está muy de moda. ¿Sí? Hoy sabemos que no hay área que no esté atravesada por la inteligencia artificial. Vamos a ir durante la charla viendo distintos temas. Primero vamos a tener una pequeña introducción donde vamos a ver cuál es el impacto que está teniendo hoy en la sociedad la inteligencia artificial, cómo va a impactar los trabajos, la toma de decisiones en organizaciones. Vamos a hablar del aprendizaje automático, ¿sí? O machine learning, qué es, cómo aprenden las máquinas. ¿Qué son los datos? ¿Por qué son importantes los datos? ¿Con qué datos podemos llegar a trabajar? Y unas pequeñas aclaraciones sobre la terminología de la inteligencia artificial. ¿Sí? Vamos a ver que hay muchas palabras que hoy día se están usando como sinónimos y que podemos llegar a diferenciar que se refieren a distintas cosas. Después vamos a ver qué hace que una empresa sea una empresa de IA. ¿Sí? ¿Por qué una empresa puede ser considerada una empresa que implementa inteligencia artificial o no? Lo que el aprendizaje automático o el machine learning puede y lo que no puede hacer. O cómo vamos a estar condicionados para poder implementar algún algoritmo de inteligencia artificial y de machine learning. Y finalmente vamos a tratar de dar una explicación, como el curso es Inteligencia Artificial para Todos, de cómo funciona el aprendizaje profundo o el deep learning, ¿sí? Pero de una manera no muy técnica, que ustedes se puedan llevar, después de ver esta clase, cuáles son las ideas principales de cómo funciona una red neuronal. Como les decía, la inteligencia artificial hoy está cambiando todo en la sociedad, la forma de vivir, la forma de trabajar. Hoy tenemos muchas herramientas de inteligencia artificial que optimizan los tiempos, que nos ayudan a organizarnos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en el día de hoy es tratar de entender un poquito toda la terminología de moda que está detrás de lo que es la inteligencia artificial y cómo eso puede afectar al contexto de nuestra vida personal o dentro de una organización, de una corporación. Vamos a ver que hay posibilidades de automatizar tareas, de acelerar tareas, ¿sí? Y también está corriéndose el rumor de que la inteligencia artificial nos va a dominar a todos y que vamos a perder el trabajo. Entonces vamos a tratar de charlar un poquito esos temas. Lo que no podemos discutir es que la inteligencia artificial hoy está generando un valor muy significativo. Muchas empresas, muchas organizaciones, y uno personalmente, genera mucho más valor cuando implementa herramientas de inteligencia artificial, ya sea por el ahorro de tiempo, ¿sí? O simplemente porque deja de hacer una tarea repetitiva. Y logramos resultados mucho más ventajosos, mucho mejores que si lo hiciéramos sin una inteligencia artificial. Entonces, como les decía, vamos a ver que la inteligencia artificial está atravesando muchos sectores, ¿sí? Sectores de la venta, sectores de transporte, sectores de manufactura. Y si nos ponemos a analizar cada una de esas herramientas, vamos a ver que se enfocan, ¿sí? Que es una inteligencia artificial que se centra en una sola tarea que sabe hacer muy bien. Esto más adelante vamos a ver qué quiere decir esto de una sola tarea. Por ejemplo, tenemos los altavoces inteligentes, ¿sí? Alexa, por ejemplo, cuando le decimos, Alexa, hazme tal cosa o averíguame tal otra, es una inteligencia artificial que sabe trabajar con la voz, entiende el lenguaje natural y en base a algunos disparadores que tiene, internamente hace distintas acciones. Un vehículo autónomo, que si bien hace muchas cosas a la vez, es un conjunto de varias inteligencias artificiales. Cada una de ellas, por ejemplo, hay una que detecta la distancia de un auto al otro, otra que maneja la dirección del auto, otro que maneja la visión del usuario para ver si el usuario está despierto o está dormido, ¿sí? Pero en conjunto trabajan juntas y cada una se especializa en algo. Por eso les digo que las inteligencias artificiales que hoy estamos viendo son muy buenas en una o en poquitas tareas. También podemos encontrar inteligencia artificial para buscar en Internet. Hoy hay una guerra
en buscadores, en Google y otros buscadores, en ver cómo implementan algoritmos y cómo implementan inteligencia artificial para obtener búsquedas mejores. Si uno obtiene mejores búsquedas, va a seguir manteniéndose dentro de ese buscador y eso después ayuda a la empresa a monetizar los datos que uno va generando dentro de ese buscador, ¿sí? Entonces, por eso vemos que hay muchas empresas que están metiéndose detrás de la inteligencia artificial tratando de optimizar distintas áreas de su organización. Vamos a encontrar inteligencia artificial en la agricultura, en fábricas y en varias industrias en general. Acá les quiero mostrar un pequeño video donde podemos ver varios casos de inteligencia artificial. Podemos encontrar la inteligencia artificial haciendo tareas que son quizás repetitivas para los humanos, ¿sí? Y son tediosas, entonces la inteligencia artificial es la que se encarga. Como por ejemplo hacer tareas de clasificación y de validación en líneas de producción, ver si un producto es bueno o es malo. Ayudar quizás a la seguridad de una empresa para poder hacer un seguimiento, para poder ver cómo se van transportando, por ejemplo, en una línea de logística, los productos, o en el tema de seguridad, donde hay tareas que son riesgosas. Acá estamos viendo un brazo mecánico, ¿sí? Que está automatizado, que tiene inteligencia artificial y que lo que está haciendo es freír el pollo, ¿sí? Y con esto nos estamos ahorrando riesgo de que un humano o una persona termine teniendo problemas. O tareas de clasificación, o tareas donde tenemos que manipular algunos productos que sean riesgosos para las personas, lo podemos hacer con brazos mecánicos, que tienen la capacidad de observar el entorno y de tomar la decisión para cumplir su tarea, en este caso de agarrar el tubito y guardarlo en su lugar. Vamos a ver que podemos implementar y automatizar un montón de tareas. Tareas donde la inteligencia se va a encargar de hacerlas y otra donde nos va a servir como asistente. También podemos implementar inteligencia artificial para el control y la seguridad de los operarios dentro de una fábrica. Acá estamos viendo un caso donde está entrando una persona a una zona segura y lo está haciendo sin guantes, sin medidas de seguridad. Eso dispara una alarma y le dice, por favor, ¿sí? Usa guantes, ponete los guantes, y la inteligencia trata de ver si hay una acción correctiva en base a eso. Estos son solo algunos casos que hoy se están usando en inteligencia artificial. Y a medida que los modelos de inteligencia artificial van avanzando, van surgiendo nuevas formas de implementarlas. A nivel global, vamos a ver que la inteligencia artificial está generando, ¿sí?, mucho dinero atrás de las empresas. Por eso tanto auge, por eso hay tantas empresas de investigación atrás de lo que es la inteligencia artificial. Toda esa plata que cuesta a estas empresas de inteligencia artificial hacer las investigaciones y generar nuevos modelos, después los ven redituados en productos que otros terminan usando. Entonces terminan comercializando esas empresas. Si vemos a nivel mundial, vamos a ver que se hizo una encuesta y se fueron viendo distintos rubros dentro de la industria y se detectó que en promedio todas las actividades tienen al menos, ¿sí?, un 30% de sus tareas que se podrían llegar a automatizar. ¿Y cuáles son esas tareas que se pueden llegar a automatizar? Las tareas más sencillas, las tareas, por ejemplo, de un operador de una máquina o un clasificador de productos agrícola, como acabamos de ver en el video. Ese tipo de tareas son, digamos, casi un 100% automatizables o implementables dentro de lo que es la inteligencia artificial. Y así vamos a ir avanzando en tareas, por ejemplo, un empleado en un almacén o un agente de viajes o un técnico químico, ¿sí?, un diseñador de moda. Y a medida que vamos aumentando la complejidad de la tarea deja de ser totalmente automatizable. Pero seguramente alguna parte, ¿sí?, podemos llegar a automatizar o implementar inteligencia artificial. Esto que les acabo de mostrar, ¿sí?, es un análisis que hace McKinsey Global Institute, que
se encarga de mirar la industria en Estados Unidos y ver cómo va avanzando la inteligencia artificial y cómo va impactando en la sociedad. Conclusión de ese informe es que al menos el 30% de las actividades profesionales tienen algo que se puede optimizar o que se puede automatizar. Entonces, el entender qué es la inteligencia artificial y cómo puede eso aportar valor en la organización o en mi desarrollo personal, me ayuda a poder mejorar o poder aprovechar ese 30% que todas las profesiones y que todas las industrias, ¿sí?, o organizaciones tienen. Algunas más, otras menos. Muchas veces, como les decía, tenemos la idea esta media hollywoodense de que algún día la inteligencia artificial va a cobrar conciencia de sí misma y nos va a dominar a todos, o simplemente nos va a reemplazar en el trabajo. Y entonces la idea de la charla de hoy es tratar de ir desmitificando un poco ese concepto, ¿sí?, de tomar la inteligencia artificial como una herramienta. Como decimos siempre, una inteligencia artificial no es la que te va a quitar el trabajo, sino la persona que sabe usarla como herramienta. Si alguien está capacitándose en distintas herramientas de inteligencia artificial, a los ojos de un empleador es mucho más empleable, ¿sí?, que una persona que no conoce de esos rubros. Por eso está bueno que de a poquito se vaya generando la conciencia de que la inteligencia artificial ya está acá, ya vino para quedarse y no se va a ir. Es un tsunami que llegó y nosotros tenemos que elegir cómo vamos a surfear ese tsunami. Si nos congelamos ante el miedo de lo que no entendemos y dejamos que la ola nos lleve, sin saber cómo vamos a llegar a la playa y en qué condiciones, o tratamos de entender y de surfear un poquito esta ola que está llegando y que viene para quedarse y va a seguir evolucionando. Si tenemos que hablar del concepto de inteligencia artificial, si bien viene de mucho antes en la antigüedad, donde se hablaba qué era un ente inteligente y qué no, a qué era la conciencia humana, el alma y demás, en informática, a partir de los años 50, se lo considera como la ingeniería de fabricar máquinas y programas que simulan la inteligencia humana. ¿Qué es la inteligencia humana? La capacidad de, ante cierta situación, ante ciertos datos, accionar o tomar una decisión en base a esa información. Vamos a ver dentro de lo que es el mundo de la inteligencia artificial que lo vamos a poder dividir o subdividir en dos áreas. Una, que es la ANI o ANI, que viene de inteligencia artificial estrecha en inglés, y que, como les decía, son inteligencias artificiales que se especializan en solo una tarea, en solo una cosa que pueden resolver bien, o en algunas, muy poquitas, ¿sí? Una, dos, tres, son muy específicas. Entonces, hablamos de inteligencia artificial estrecha como todos los modelos o todas las herramientas que hoy estamos viendo que están surgiendo. Y tenemos otra clasificación que es la famosa AGI o inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general es o sería la que puede hacer todo lo que puede hacer un humano, con todas las capacidades que tiene hoy un humano. Entonces, ¿qué hace un humano? Tiene conciencia de sí mismo, puede aprender cualquier tema, puede accionar cualquier tema, puede evolucionar, puede generar inteligencia. ¿Sí? Al día de hoy nos podemos quedar tranquilos que esa idea de Terminator dominando el mundo, ¿sí?, o Skynet todavía no surgió. Estamos cerca, estamos cada vez más cerca de tener modelos cada vez más inteligentes. Algunos dicen que para fines de esta década, para el 2030, se va a llegar. Tenemos empresas como Google, como OpenAI, que dentro de su manifiesto de organización tienen como objetivo alcanzar la inteligencia artificial general. Luego de que se alcance esa famosa inteligencia artificial general, cuando supuestamente se logre esa inteligencia conseguir conciencia de sí misma, estamos hablando de una superinteligencia. Estamos hablando que esa inteligencia ha llegado a ser
más inteligente o superior al razonamiento humano. Pero eso todavía no sucedió. Entonces, hoy el concepto de inteligencia artificial es un concepto de herramienta que nos puede ayudar, en algunos casos reemplazar, porque es una tarea que es muy repetitiva o porque es una tarea muy sencilla para la inteligencia, pero todavía no llegamos a esa famosa AGI.